Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Sí, ¿verdad? Bueno, pues me toca a mí estrenar la tarima. La idea es que pongamos unas ilustraciones aquí que van a ir viendo más adelante, yo creo que a partir de la serie de Navidad. Pero bueno, entonces vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Estamos ya en los últimos capítulos. El día de hoy vamos a terminar el número 20 y en los siguientes 2 fines de semana estaríamos concluyendo con esta serie de Juan que ya llevamos un buen ratito estudiando. Entonces, la porción de hoy nos presenta un contraste bastante interesante. La porción nos habla sobre el incrédulo y el creyente y nos dice que el incrédulo vive con miedo, pero el creyente tiene paz. Entonces, es la idea de Juan en este pasaje. Ahora, ahorita que acabamos de escuchar la porción, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado sobre Tomás. Este Tomás es famoso por su incredulidad, incluso así muchos se refieren a él, ¿no? Como Tomás el incrédulo, por haber exigido pruebas de la resurrección de Jesús. Sin embargo, hoy vamos a ver que no solamente Tomás fue incrédulo, sino que en realidad todos los discípulos tuvieron diferentes oportunidades para creer en la resurrección de Cristo antes de haberlo visto. Pero antes de llegar a este tema, me gustaría que reviviéramos un poco del contexto de los discípulos. Vamos a dividir en 2 partes la predicación. Primero vamos a ver la incredulidad a través de los discípulos y después la paz que podemos encontrar en las promesas de Dios en medio de las dificultades, de cualquier problema que tengas, llámalo matrimonio roto, soltería, si crees que es algo malo, enfermedad, cáncer, lo que el cristiano pase es llamado a encontrar paz en las promesas de Dios. Entonces, ¿cuál es el contexto de los discípulos? En nuestra porción comienza diciéndonos que están encerrados por temor a los judíos. Los discípulos tienen miedo. Ellos han pasado 3 años con Jesús. Se cree que 1 año y medio como discípulos generales y otro 1 año y medio ya más permanentemente a su lado cuando han sido llamados los 12 discípulos. Entonces, han pasado 3 años viendo la enseñanza, escuchando la enseñanza de Jesús, viendo señales, milagros de todo tipo. Seguramente los discípulos han llegado a una intimidad muy grande con Jesús, incluso Él los llama amigos. ¿Se acuerdan cuando les dice que son sus amigos porque les ha confiado lo que el Padre le ha dicho? Entonces tienen una intimidad con Jesús, es su amigo, lo consideran amigo y seguramente han llegado a un punto donde se sienten bastante seguros estando con Él.
porque cuando hubo hambre, ¿se acuerdan? Multiplicó pan, multiplicó peces. Cuando se acabó el vino en las bodas de Canaán, convirtió agua en vino de la nada, sin tocarla. Cuando hubo tempestad en el mar, Jesús la calmó. Incluso cuando un amigo murió, como Lázaro, Jesús los devolvió a la vida. Entonces, imagínate la seguridad que se debe sentir estando con un personaje como Jesús. En realidad, Jesús no había un problema que no pudiera solucionar. Los discípulos seguramente sentían esa seguridad con él. Incluso se habían vuelto valientes, ¿no? Como Pedro, cuando arrestan a Jesús, saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote enfrente de un ejército romano. Los discípulos habían llegado a este punto de seguridad. Los discípulos tenían sus esperanzas en Cristo como aquel que redimiría al pueblo de Israel. Pero todo esto se vería como desaparecería cuando Jesús sería crucificado. Jesús es crucificado el viernes y ahora estamos en el día domingo. Seguramente han pasado 3 días de esta forma, encerrados por miedo a los judíos. Ellos sabían que en cualquier momento que los identificaran podían terminar de la misma manera que Jesús. Ahora, imagínate, si pasara algo parecido aquí en Jalapa, si de repente nuestro gobierno ya no permite el cristianismo y entonces empiezan a asesinar pastores tal vez, empiezan a perseguir a los cristianos, a meterlos a la cárcel, ¿cuál sería nuestra reacción? Hay países en que así sucede, ¿no? Tal vez muchos de nosotros haríamos lo mismo que los discípulos. Tal vez nos encerraríamos en nuestras casas esperando que nadie nos identifique como cristianos y que no nos pase nada. Tal vez borraríamos la evidencia de nuestro cristianismo, quemarías tus libros, borrarías tus fotos de Instagram, de Facebook, que tuvieras de la iglesia. Pero el problema con los discípulos era que ellos no podían borrar la evidencia. Ellos no tenían Facebook, no tenían Instagram, sino que ellos habían sido vistos durante 3 años siguiendo a Jesús. La gente los identificaba como seguidores de Jesús. Evidentemente ellos tenían miedo de salir siquiera porque podían ser identificados y podían terminar en las mismas condiciones que Jesús. Los discípulos tienen miedo, están encerrados porque no recuerdan que Jesús prometió volver, que Jesús prometió resucitar. Ahora, quiero que intentemos comprender un poco el miedo de los discípulos, porque esto nos va a llevar a que tenemos una mayor esperanza, que en medio de cualquier dificultad tenemos una esperanza. Imagínate lo que se debe sentir. Si alguna vez has sentido que tu vida está en peligro, que en cualquier momento puedes morir, imagínate por qué estaban pasando los discípulos, cómo el corazón empieza a palpitar, cómo tu respiración cambia. A mí una vez, cuando estaba pensando en los discípulos, me acordé de una vez en la Ciudad de México me pegaron una corretiza. Estaba rentando un cuarto y la zona pues era un cuarto muy barato, ¿no? La zona no era muy segura y decidí ir con unos amigos a un bodega horrera que estaba cerca. Entonces fuimos, compramos despensa y a la vuelta ellos se paran a comprar un esquite y yo veo que había un tipo que nos venía siguiendo y que iba con una sudadera y llevaba algo en la bolsa de la sudadera. Entonces no sabía qué era, pero se veía sospechoso, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos a caminar, veo que el tipo se pone la capucha y empieza a caminar atrás de nosotros. Y yo me empiezo como a espantar, ¿no? Y les digo, oigan, hay que cruzarnos porque este cuate creo que nos viene siguiendo. Entonces el tipo se cruza también, empezamos a caminar más rápido y les digo, oigan, nos sigue siguiendo. Y nos volvemos a cruzar y el tipo se vuelve a cruzar. Y ahí, o sea, pues solamente especulábamos, ¿no? Y entonces ya estábamos de verdad asustados. Y yo seguía pensando qué traía el tipo en las manos. Dije, si trae una navaja, pues ya me veía ahí navajeado, ¿no? Si traía una pistola, pues ya me veía ahí balaceado. Entonces empezaron a correr los que iban adelante de mí. A mí se me ocurrió irme con chanclas de esas de pata de gallo. Y los que iban adelante de mí empiezan a correr y yo me empiezo a quedar, evidentemente. Lo bueno que todavía nos llevaba un buen tramo, ¿no? Pero yo, en serio, a veces hasta cuando me acuerdo todavía como que siento las palpitaciones. Yo de verdad, amigos, sentí que el tipo me iba a alcanzar. Mis amigos, pues se siguieron corriendo. Yo dejé media despensa tirada y dije, si sigo derecho me van a agarrar. Entonces, las calles, no pasaban coches.
Era una calle donde había mercados, había muchas lonas y todo eso. Entonces, yo me lo imaginaba como un Tepito, ya estaba oscureciendo, para mí estaba como, ¿por qué me vine en chanclas? El chiste es que yo ya sentía que me iban a alcanzar y entonces me empecé a meter en las calles. Era donde estaba el cuarto que rentábamos, eran como callejones. Entonces yo me metí y dije, pues a ver a dónde doy, porque si me sigo derecho me van a alcanzar. Yo de verdad, amigos, mi respiración, en ese tiempo yo hacía mucho ejercicio, yo corría mucho y ahí apenas llevaba unos metros y mi respiración ya no la aguantaba. Mi garganta se me estaba cerrando y mi corazón, si hemos visto esas caricaturas de cuando parece que el corazón se sale, yo así lo sentía de verdad, todo, sentía las palpitaciones hasta acá. Yo tenía mucho miedo, amigos. El chiste es que me metí por ahí, me perdí, pero terminé encontrando el cuarto donde estábamos. Imagínense los discípulos. A mí en ese tiempo me pasaron tantas cosas por la cabeza, desde por qué me fui con chanclas, desde mi mamá me dijo que no saliera en la noche, de todo ese tipo de cosas me pasaban por la cabeza, de verdad, yo estaba evidentemente asustado. Ahora imagínense lo que pasaba por la cabeza de los discípulos. Ellos vieron a Cristo no solamente crucificado, sino todo el proceso. ¿Se acuerdan cómo Samuel nos contaba lo que conllevaba la tortura para la cruz? ¿Qué tan golpeado fue Jesús? ¿Cómo se le podían ver los huesos de tan maltratado que había sido? Imagínense los discípulos viéndose en esa misma condición. Evidentemente estaban asustados, evidentemente no querían salir. Tal vez empezaban a recordar cosas que les había dicho Jesús en el capítulo 15, versículo 20, les decía, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Imagínense cómo no les va a dar miedo a los discípulos, ¿no? Juan 16, 2. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Evidentemente los discípulos estaban aterrados, no querían salir. La palabra que se utiliza para decir que estaban a puerta cerrada hace referencia a que la puerta estaba asegurada, las ventanas estaban aseguradas, no querían que nadie entrara ni escuchara. Los discípulos tenían motivos para estar asustados. Ahora, algo que me llama mucho la atención y que me da mucha risa es la expectativa que tenían los judíos sobre los discípulos. Los judíos, ¿se acuerdan? Hace 8 días Samuel nos decía que mandaron a poner una guardia en la tumba de Jesús porque pensaban que los discípulos eran capaces de ir y sacar el cuerpo de su maestro. Tal vez pensaban en Pedro. Tú viste a Pedro, ¿no? Si fue capaz de cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿cómo no van a ser capaces de ir y sacar el cuerpo de su maestro? Esa es la expectativa que tienen los judíos de los discípulos. Yo me imagino que todos han visto esos cuadros, esos memes de expectativa y realidad. Tal vez como normalmente lo suben, cómo se verían con un vestido o una ropa específica, y en la realidad es un cuadro completamente diferente, ¿no? Entonces, este sería el cuadro de la expectativa de los discípulos valientes, dispuestos a todo por su maestro, y vean el cuadro de la realidad. Marcos nos relata que cuando se le aparece Jesús a María, ella va con los discípulos y dice, Marcos 16, 10, ella fue y avisó a los que habían estado con él, los discípulos, que estaban lamentándose y llorando. Los judíos los creen capaces de todo, se imaginan a Pedro con la espada tal vez, y la realidad es que los discípulos están llorando, lamentándose, encerrados por temor a los judíos. ¿Dónde está ese Pedro valiente? ¿Dónde está ese Tomás valiente? ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos olvidaron de las promesas de Dios. Como les mencionaba, muchas veces se señala a Tomás como el incrédulo, pero quiero que veamos que no solamente Tomás fue incrédulo, sino que todos los discípulos tuvieron oportunidades. Primero veíamos el caso de esos 8 días de María. María ve a Jesús, va con los discípulos y los discípulos creen que son tonterías. Primera oportunidad y no creen. Segunda, dice que Pedro y Juan corren a ver la tumba y que Pedro ve que está todo lo que había utilizado para cubrir a Jesús, pero que no entiende qué está pasando y regresa confundido. Juan dice que cree, pero no hay ningún efecto en su vida. Regresa como si nada hubiera pasado, ni siquiera se alegra por la posibilidad de que Jesús estuviera vivo. Y hay una tercera oportunidad, Marcos nos la relata. Se conocen como los discípulos que van camino a Emaús. Hay 2 discípulos, no de los 11, de los que estaban con ellos, que van camino a Emaús. Y entonces dice que un hombre se le acerca y
y les pregunta por qué están tristes, por qué están cabizbajos, y no se dan cuenta de que es Jesús. Entonces continúan caminando con él, le dicen lo que ha pasado con este Jesús, y él les explica las escrituras desde Moisés y cómo todo se cumplía en la muerte de este hombre. Entonces dice que ya han llegado a su destino, están comiendo, y cuando él parte el pan, él desaparece y ellos se dan cuenta de que era Jesús con quien habían estado. Entonces, imagínense la emoción de estos discípulos cuando se dan cuenta de que era Jesús con quien estaban hablando. Ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros y nos explicaba las Escrituras? Los discípulos debieron haber tenido una emoción increíble de haberse dado cuenta de que Jesús estaba vivo, como María había dicho, y de que había estado con ellos. Y entonces emprenden su regreso. Había 11 kilómetros de diferencia de donde estaban en Emaús a donde estaban los discípulos. Imagínenselos corriendo los 11 kilómetros emocionados porque habían visto a Jesús. Y entonces llegan, ¿y qué creen que pasa con los discípulos? Esto lo vemos en Mateo 16, 13. Dice, estos volvieron, los discípulos de Emaús, y avisaron a los demás, pero no les creyeron tampoco. Entonces 0 y van 3 oportunidades de los discípulos y no creen en la resurrección de Jesús. Y hay una cuarta oportunidad. Quiero que veamos hasta dónde llegó la incredulidad de los discípulos. Van 3 oportunidades. Y miren la cuarta. Hasta este momento solamente habían escuchado testimonios de otras personas que lo habían visto. Pero ahora se les presenta Jesús mismo en Lucas 24, del 37 al 38. Se les presenta Jesús y miren lo que pasa con los discípulos. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Se les presenta a Jesús, ya no les están diciendo, ya lo están viendo por sí mismos. Y los discípulos siguen pensando que Jesús no ha resucitado. Creen incapaz a Jesús de haber resucitado. Y es interesante cómo responde Jesús. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? ¿Por qué los discípulos tenían tanto miedo? Porque olvidaron que Jesús prometió resucitar. ¿Por qué les vienen dudas? Les dice, ¿se acuerdan cómo Jesús pasó un largo discurso con los discípulos, diciéndoles todo lo que iba a pasar a partir de ese momento en que fuera entregado? Jesús no los dejó así como a ver qué pasaba. Jesús les indicó lo que iba a pasar y lo que deberían haber hecho ellos. Jesús les dijo en repetidas ocasiones que iba a regresar. Voy a leer unos muy rápidamente, no los tienen que buscar. Dice Juan 14, 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Juan 14, 28, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Los discípulos tenían claras promesas de que Jesús iba a resucitar, de que iba a volver, y ellos no lo creyeron. Los discípulos estaban encerrados, tenían miedo porque Jesús ya no estaba, porque sus esperanzas se habían ido en la cruz. Al estar Cristo ya muerto, ellos ya no tenían esperanza, pero se olvidaron de que Él les prometió que lo volverían a ver, que resucitaría. El incrédulo tiene miedo. Si olvidas las promesas de Dios, si no crees las promesas de Dios, vas a vivir con miedo. Jesús no solo les dijo esto, también al final del discurso les decía, y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Jesús les anticipó dificultad y les dijo, y cuando llegue la dificultad, acuérdense de que ya se los dije, no tengan miedo, esto es necesario. Los discípulos creían que todo se había salido de los planes y Jesús les había dicho perfectamente lo que iba a pasar. No entendieron, no creían las promesas de Dios. Ellos seguían creyendo en Jesús como rey terrenal que quitaría el imperio romano y redimiría al pueblo de Israel, pero Jesús apunta a otro lado. El incrédulo tiene miedo. ¿Cómo estás en cuanto al miedo? ¿De verdad crees las promesas de Dios? ¿O estás como los discípulos olvidando con temor a cualquier cosa? El que no cree en las promesas de Dios vive con miedo en muchos aspectos. El que no cree en las promesas de Dios, el que no cree que Dios es suficiente, que Cristo es suficiente, va a estar buscando una persona constantemente.
Si no crees que Cristo es suficiente, vas a desperdiciar tu juventud buscando una pareja en cualquier chava que conozcas, en cualquier chavo que conozcas. Vas a desperdiciar tu juventud por temor a quedarte soltero. El que no cree en las promesas de Dios, el que no cree que Dios provee, vive esclavo del trabajo, vive estresado por el trabajo, por qué ha de comer o qué ha de vestir, qué ha de beber. Mira cómo Mateo en capítulo 6, versículo 26 dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿De verdad crees que Cristo provee, que Dios provee? Si no, vas a vivir con miedo, siempre estresado, esclavo de tu trabajo, porque crees que tú debes hacer lo necesario para mantener a tu familia. ¿Qué te estresa? ¿Qué te da miedo? El cristiano lo encuentra absolutamente todo en Cristo. Estaba platicando con una de mis hermanas, con Diana. Compramos 2 libros. Uno se llama Mentiras que los hombres creen y ella está leyendo uno que se llama Mentiras que las jóvenes creen. Y me platicaba las primeras mentiras que trata el libro y es muy interesante porque son en cuanto al aspecto físico. ¿Qué tanto te da miedo tu aspecto físico? ¿Qué tanto depende lo que diga la gente de ti? ¿Qué tanto buscas la aprobación de las personas? ¿De verdad te sientes amado, amada en Dios, en Cristo? ¿O estás buscando tu aprobación en las personas? Si no te sientes amado por Dios, que ha entregado a su Hijo en la cruz, no te vas a sentir amado por nadie más. ¿Quién va a estar dispuesto a hacer algo más grande que la muerte de Cristo en la cruz? Si no te sientes amado por Él, no te vas a sentir amado por nadie. Si no te sientes seguro con Él, no te vas a sentir seguro con ningún gobierno. Cristo está apuntando a algo más. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. El cristiano sabe que las dificultades de este mundo son para su beneficio, para su santidad, que Dios está preocupado por tu santidad y no por tu comodidad. Si crees eso, vas a tener paz, si no, vas a vivir con miedo toda tu vida. Mira cómo Jesús se le presenta a sus discípulos. Jesús pasó mucho tiempo explicándole a los discípulos y cuando llegó la hora de la hora, no pudieron. No sé, a mí se me venía a la mente una frase como, si mamá estuviera ahí, hubiera dicho, lo primero que te digo y lo primero que haces. Los discípulos habían tenido tiempo y no lo creyeron, no confiaron en las promesas de Dios. Sin embargo, Jesús se presenta con misericordia. Versículo 19 de nuestra porción dice, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Mira el contraste que está haciendo Jesús. Los discípulos están aterrados, tienen miedo, y entonces entra Jesús, da un paso al centro y dice, la paz sea con ustedes. En este momento deberían recordar los discípulos y nosotros también lo que hemos visto en capítulos antes. ¿Te acuerdas cómo Jesús les dijo, la paz les dejo, mi paz les doy? Yo no se las doy como se las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. No te angusties ni te acobardes porque has de comer, que has de beber, por si te vas a casar o no te vas a casar. Cristo ha dado un paso al frente y te ha dicho, consumado es. Mira cómo dice, dicho esto en el versículo 20, dicho esto les mostró las manos y el costado. Al ver esto los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió. La primera vez que aparece Jesús, da un paso al frente y dice, la paz sea con ustedes. Entonces Lucas nos dice que se asustan, que creen que es un fantasma y Él les muestra las manos y les vuelve a decir, la paz sea con ustedes. Jesús, para tranquilizarlos, les da evidencias. Les dice, pueden creer en mí, he resucitado. Yo no soy un rey terrenal, les apunta algo más a la resurrección. Cristo les está dando una esperanza mucho más grande que la que ellos tenían. Los discípulos tenían motivos para estar asustados, sí tenían motivos, pero tenían motivos mucho más grandes para tener esperanza, para encontrar paz en Cristo. Jesús apunta a la resurrección, les dice, consumado es, yo he vencido al mundo. Jesús apunta a la resurrección para demostrar que Él es quien dice ser. Jesús tiene el poder
de revivir muertos, y esto es lo que le da sentido al cristianismo. ¿Se acuerdan? ¿Qué sería del cristianismo si no creemos en la resurrección? La esperanza del cristiano es que algún día estaremos en la presencia de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, y que aquel día Dios hará todas las cosas perfectas. Mira, 1 Corintios 15:13, Pablo nos dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si no creemos en la resurrección, si no recordamos esa promesa que Jesús nos ha dado, no tiene ningún sentido que estemos aquí. ¿Qué hacemos predicando a este Jesús? Si no tiene el poder de resucitar, si no tiene el poder de cumplir sus promesas, ¿qué hacemos aquí? Jesús apunta a la resurrección dando una esperanza mucho más grande. Unos versículos más abajo, igual 1 Corintios 15, versículo 32, dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no creemos en la resurrección de los muertos, vamos a aprovechar los días que nos quedan, porque esta vida es corta y si no hay nada después de esto, entonces comamos y bebamos, disfrutemos a como se nos dé la gana los últimos días que tenemos. Los discípulos tenían miedo por su incredulidad. El incrédulo tiene miedo, pero el creyente encuentra paz en las promesas de Dios. Y lo que sigue es importante para todos nosotros. Después, en esta reunión no estuvo Tomás y se nos dice que entonces, 7 días después, se les vuelve a aparecer Jesús. Y durante estos 7 días los discípulos le han dicho a Tomás, hemos visto al Señor. Jesús ha resucitado y Tomás se niega a creer. Tomás no solamente quiere ver, Tomás quiere tocar. Tomás va todavía más allá y dice, yo no me basta con ver, quiero estar seguro de que de verdad tiene los orificios de los clavos, que su costado está traspasado. Tomás quiere evidencias, quiere tocar, quiere ver. Y entonces se le presenta a Jesús y el panorama es diferente a lo que Tomás esperaba. Se le presenta a Jesús y Tomás ni siquiera necesita tocar. A Tomás le bastó con ver a Cristo resucitado y le dice, Señor y Dios mío. Y esta frase de Jesús es importante para todos nosotros. Capítulo 20, versículo 29. Porque has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Cristo y Juan apuntan al futuro, a todos aquellos que escucharían el Evangelio, pero que no tuvieron la oportunidad de ver a Cristo resucitado. ¿Te acuerdas cuál es la intención de Juan al escribir el Evangelio? Lo hemos repetido cada semana. Todas estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan está diciendo, estas cosas son para ustedes que no tuvieron la oportunidad de ver a Cristo resucitado. Yo se las escribo, se las cuento para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan se ha preocupado por 2 cosas a lo largo de su evangelio. Primero, por demostrar el poder de Dios. Nos ha mostrado señales, milagros, la enseñanza de Jesús, para mostrarnos que Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera. Jesús es todopoderoso, Dios es todopoderoso. Esa es la primera cosa. Y la segunda, nos ha mostrado la fidelidad de Dios. Desde la prédica pasada veníamos viendo cómo se cumplían las profecías. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en la muerte de Cristo. Cómo los sacrificios apuntaban a Cristo. Y entonces Juan quiere que veamos estas 2 cosas. Que Dios es capaz de cumplir sus promesas y que Dios es fiel a sus promesas. Dios no va a cambiar de parecer. Si nos ha prometido algo, así será. Es la intención de Juan. Y es esta esperanza la que nos da paz en medio de nuestras dificultades. Mira el contraste entre los discípulos, como en un principio estaban aterrados, estaban asustados, estaban escondidos, y cómo años después los discípulos iban a predicar el Evangelio a costa de su muerte, cómo iban a estar dispuestos a sufrir por predicar el Evangelio. ¿Tú crees que hubieran estado dispuestos a esto si no hubieran estado convencidos de la resurrección de Cristo? Evidentemente, los discípulos
Hubo un antes y un después cuando vieron a Cristo resucitado. Dios es fiel y cumple sus promesas. Había anticipado al Espíritu Santo, había prometido al Espíritu Santo y lo cumple en esta porción. En versículo 22 dice, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas para qué era el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos capacita para creer las promesas de Dios. Cristo no solamente pagó por nuestros pecados, no solamente es el Cordero que quita el pecado del mundo, sino que Cristo provee los medios necesarios para que creamos en sus promesas. Cristo provee el Espíritu Santo y 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cristo paga por nuestros pecados y Cristo da los medios necesarios para que confiemos en sus promesas, para que en medio de nuestras dificultades encontremos paz. Jesús da un paso al centro y te muestra sus heridas y te dice, consumado es, la paz sea con ustedes. No sé si te acuerdas de la secundaria, por ejemplo, cómo me acuerdo de las clases de matemáticas, física o química, tal vez cosas difíciles, y había ocasiones en las que el profe decía, cuando veía que no poníamos atención, ponía un problema difícil en el pizarrón y decía, no nos vamos hasta que alguien lo conteste. Y entonces nadie podía resolver el problema, hasta que había uno y alzaba la mano y decía, yo lo contesto, y pasaba al frente y respondía, y solucionaba el problema. Esa es nuestra realidad. Nosotros somos incapaces, por nuestros propios méritos, de agradar a Dios. Si por nosotros fuera, no podemos estar en la presencia de Dios, pero Cristo alza la mano, da un paso al frente y dice, consumado es, la paz sea con ustedes. Y es esto lo que recordamos en la cena del Señor, que nosotros éramos incapaces, que por nuestros propios méritos no podríamos agradar a Dios, no podríamos estar delante de Él. Y como Cristo entregó su cuerpo, que representamos en pan, y entregó su sangre, que representamos en vino, y nos da acceso al Padre. Nos da una esperanza mucho más grande que cualquiera que nosotros pudiéramos haber tenido de Dios antes de conocerlo realmente. Entonces, si has pasado con nosotros por el proceso de membresía, si te hemos explicado lo que significa la Cena del Señor, te invitamos a participar de ella. Entonces, oramos y ponemos acá. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos escuchar de tu palabra. Te agradecemos por darnos una comunidad. Te ruego por un milagro en nuestros corazones. Tú sabes de nuestra incredulidad, de nuestra falta de fe, Señor. Te ruego que tú hagas un milagro en nosotros para poder confiar, para poder tener una convicción real en las promesas que tú nos has dado, a creer que cualquier dificultad, cualquier situación complicada, Padre, en nuestras vidas es para nuestra edificación, para nuestra santidad, para nuestro beneficio, Padre, que tú todo lo haces para nuestro beneficio. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo y te rogamos, Señor, que cada día tu Espíritu obra en nosotros, Señor. Gracias por su sacrificio, por sus méritos, Padre. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.